Este mensaje se llama Herir o Amar. En la Biblia, en 2 de Corintios, Pablo le dirige una carta de reprensión a los de la iglesia porque había motivos tristes que estaban pasando, pues la situación en Corinto había ido de mal en peor, la iglesia estaba dividida en partidos y había algunos que negaban la autoridad de Pablo. Tratando de remediar el asunto, Pablo les hizo una visita que, lejos de resolver los problemas, los agravió aún más, hasta el punto de romperle el corazón. En consecuencia, escribió una carta muy severa de reprensión, con el corazón dolorido y abundantes lágrimas. Fue por esa razón por lo que no cumplió la promesa de visitarlos otra vez, porque tal como estaban las cosas, no habría servido más que para causarles dolor a él y a ellos. En la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24 dice: «Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes». Y continúa en 2 de Corintios capítulo 2 del versículo 1 al 4, y dice: «Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo». A veces la mejor manera de amar es ser un tanto severo con quien amas. Mi madre y mi padre nunca fueron severos conmigo y terminé en la drogadicción. Tuvieron que pasar más de 13 años de dolor y tormento para que fueran un poco duros conmigo, encerrándome por un año en un anexo. No fue fácil para ellos, pues mi madre me cuenta que ella nunca había querido hacerlo porque tenía miedo de que me maltrataran, tenía miedo de que fuera a enloquecer, tenía miedo de que fuera a salir resentido con ellos de aquel lugar. Así es el amor de madre. A pesar de todo lo que estaba pasando, siempre su amor la llevaba a pensar más en mi bienestar que en el de ellos. Pero hubo motivos para que ella decidiera hacerlo, y fueron que tenía miedo de que yo peleara con papá, tenía miedo de que le fuera a hacer daño a mis hermanos o a mis vecinos, pues de la nada salía agrediendo a todo lo que se atravesara con cuchillos, martillos, desarmadores y lo que tuviera a mi alcance. Tenía miedo de que yo mismo me hiciera daño. Hoy le agradezco tanto haber tomado esa decisión, pues fue dentro de un anexo donde Dios tomó las riendas de mi vida. Fue en ese lugar donde Jesucristo se manifestó ante mí y caí rendido a sus pies. El proceso fue largo y duro, pero necesario, además de que fue el correcto, pues por otra parte, existe gente que siempre tiene los ojos puestos en cualquier falla que tienes, en cualquier fracaso, en cualquier error, en cualquier tropiezo, y no se miden ni un poquito en estártelo remarcando y señalando. Parece que tienen un puñal puntiagudo y afilado en sus lenguas y no dudan en arrojártelo. En su voz solo encuentras crueldad y veneno. Una persona así, aunque tenga razón en lo que te está señalando, termina lejos de ayudarte, haciéndote más daño. A lo largo de mi vida conocí tantos amigos que odiaban a sus padres, algunos que los golpearon y hasta los mataron, algunos que jamás pudieron consentir la vida por el odio que siempre les guardaron a ese tipo de personas que no supieron cómo guiarlos o hacerles ver sus fallas. Esto prueba que si siempre estamos en una posición de criticar, de acusar, de señalar, de evidenciar, de humillar y ser duros, incomprensibles o agresivos, si siempre queremos reprender, hasta nuestra severidad y reprensión pierden su efecto y resulta contraproducente. Por lo frecuente que es usada deja de tener valor y en el peor de los casos termina generando enemistades. Pablo no era el tipo de persona que todo el tiempo reprende y es severo, sino el que reprende en el momento necesario. Por eso sus reprensiones lograban tener un gran efecto. Las batallas de rap, el freestyle, el diss, el beef, cuánta pasión tuve por ellos la mayor parte de mi vida. Hace poco en mi teléfono me apareció la sugerencia de una batalla de rap de dos grandes raperos de México. Instintivamente abrí el video y estuve viendo la batalla y pude ver tanta agresión, palabras tan hirientes, choque de egos, contienda, y efectivamente me remonté a los tiempos donde yo batallaba verbalmente.
pues era un placer sádico y retorcido soltarle frases a una persona que lo estremecieran tanto. Ese era mi fuerte, tocar sus puntos más sensibles, como familia, enfermedades, defectos, con frialdad, con burla y con ira, al grado de hacer que perdieran el control mental y emocional, que comenzaran a trabarse al hablar y pensar más lento por el enojo, a que el coraje no los dejara rimar y de esa manera perdieran la batalla. Aquí se dice todo solo para herir. Tupac Shakur y Biggie Smalls se mataron por algo como esto. La reprensión de Pablo era siempre con amor, pues la forma de que tu corrección sea efectiva no es siendo hiriente, sino poniéndote en los zapatos de quien le diriges esa reprensión. La reprensión con ira puede que provoque miedo o terror, pero la reprensión de alguien condolido y que te comprende es la que quebranta el corazón. Pablo no reprende para ejercer dominio, pues es uno de los grandes errores que cometemos muchos, queriendo que todos piensen exactamente como nosotros, y no es así. Cuando estudié en la normal, vi la teoría del constructivismo de Auswell, y en dicha teoría se maneja que los niños construyan sus conocimientos sobre otros conocimientos previos. Las clases ya no eran igual que antes, el maestro ya no se paraba al frente del salón y comenzaba a lanzar una lluvia de ideas y conocimientos, sino que ahora ya solo éramos mediadores entre los niños y los conocimientos, o sea que teníamos que guiar a los niños a que ellos mismos construyeran sus propios conocimientos. El objetivo no es formar clones de creyentes, sino creyentes independientes de los maestros, pero dependientes de Dios y de su palabra. Por eso no debemos de forzar nuestras creencias a las demás personas, pero sí guiarlos a Dios y disciplinarlos cuando es necesario. A veces la manipulación interviene en las reprensiones. Alguien puede llorar, amenazar, hacerse el ofendido con alguna reprensión, pero solamente con el objetivo de frenarla. Por eso, cuando no sea el orgullo, sino el amor y la consideración la que te muevan a buscar el bien de los demás, sabremos distinguir cuándo es tiempo de hablar y cuándo es tiempo de callar. Debe haber principios hasta en la manera de reprender o disciplinar a alguien, ya que una corrección que rebase los límites podría ser un empujón de nosotros a alguien directamente a los brazos de Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 2, del versículo 5 al 11 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La víspera de la reprensión y la disciplina es el perdón, y a ese perdón solo se llega a través del arrepentimiento. Cuando Pablo visitó Corinto, hubo un cabecilla de la oposición que había insultado abiertamente a Pablo, y Pablo había insistido en que se le impusiera una disciplina. La mayoría de los miembros se habían dado cuenta de que la conducta de esa persona no había ofendido solamente a Pablo, sino también el buen nombre de la iglesia de Corinto. Se le había impuesto una disciplina, pero todavía había algunos que creían que no había sido lo suficientemente severa y que querían imponerle un mayor castigo. Cuando una persona ya ha escarmentado y se ha arrepentido, no hay razones para seguir siendo severo con ella. En todo caso, lo mejor es perdonarla y ayudarla a sobreponerse, porque de otro modo, la persona puede darle a Satanás una oportunidad de apoderarse de ella. Obviamente, para podernos dar cuenta de que esa persona ya escarmentó y se arrepintió, tenemos que ver un cambio total en ella, porque de lo contrario, podría ser solo manipulación. Realmente tenemos un gran ejemplo de cómo alguien que camina con Dios, lejos de gozar el mal momento de una persona que está siendo disciplinada por haberle ofendido, lo que pide es piedad por ella. Pues para Pablo no era algo personal, y eso cuenta mucho, porque habemos personas que a veces solemos tomarnos todo personal, y es algo que tenemos que trabajar, porque a veces se nos comenta algo amablemente y para nuestro bien, y decidimos tomarlo en contra. Alguien dijo alguna vez: me han dicho tantas cosas feas que alguna flor que me tires la tomaría como ofensa.
Por mucho que se castigue o disciplina a alguna persona, no debemos de dejar de creer en ella, pues la disciplina no debe de desanimar, sino animar a los demás. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Qué tan en serio tomas las bendiciones que Dios te ha dado y te sigue dando diariamente? ¿Qué tanto amor tienes como para ser un poco severo con alguien que está actuando mal? ¿Crees poder tener la paciencia para guiar correctamente a alguien que amas? ¿Cómo es que vives diariamente de manera agresiva, hiriente o prudentemente? ¿La autoridad que Dios te ha dado la estás usando para edificar o para destruir? Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 10: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y cuando estás del otro lado, ¿cómo tomas esas reprensiones? ¿Como algo personal, como agresión, como ofensa o como un gesto de amor? Vamos a orar. Padre Celestial, grande es tu nombre, grande es tu amor, el cual podemos contemplar hasta cuando nos disciplinas. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos sigas corrigiendo, porque dentro de esas correcciones lo único que podemos apreciar es tu amor eterno. A ti la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Este mensaje se realiza en Iglesia Vida Nueva. Búscanos en YouTube y Facebook como Iglesia Vida Nueva. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.